implementando la funcionalidad de los proyectos. Entonces, va a cerrar el proyecto. Le digo que termine, sí, que como está ejecutando, me dice que se quiera terminar, le digo que sí, que termine la ejecución. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Listo, y en este proyecto voy a comenzar y voy a utilizar varios layouts, varios activities. Entonces, un nuevo proyecto. Listo. Una activity en blanco. Listo. De ahí se dice activity. Sí. Aquí me pide un nombre para el proyecto. Voy aquí a ubicar el primero en otro lado. Esto ahora estaba por acá. Le pusimos. Esto era. Creo que era ejercicio para ejercicios. ¿Qué se pasa? ¿Qué es? Porque si de ejercicios. Hay que calcular una carpetita para que no se ponga ahí esto por donde quiera. A ver, esto era por acá, ejercicios, acá, ejercicios, antes de esto. Voy a poner aquí una carpetita para que me crea aquí internamente la carpeta. Voy a poner app02. Listo, se va a poner. Listo. Que me crea aquí el proyecto. Sí, voy a poner app002. Algo así. Listo. Yo dentro voy a grabarle que se me cree bien, o sea, un poquito que se me cree distribuida correctamente la información. Entonces le digo, esto sería Android 2020, aquí va a poner, acá adentro, para que le corre dentro y no se mezcle con el resto. Entonces aquí voy a ponerle mi proyecto. Entonces aquí voy a ponerle, la carpeta voy a ponerle app-002. ¿Listo? Y aquí verá, aquí le pongo, no sé, un paquete y un subpaquete. Recuerden que primero, que siempre le pide mínimo dos niveles de paquete. ¿Listo? Entonces le digo, llámele a mi app, póngale app02, guárdese en el paquete llamado FICI.app02 y le doy la ruta de donde quiero que se guarde, el lenguaje que voy a utilizar. Recuerden que puedo usar también Kotlin, que es otra forma de trabajar que actualmente, que está siendo bastante popular. Mucha gente está cayendo en la parte de Kotlin. Kotlin es un lenguaje de propósito general. Sirve para crear aplicaciones no solamente para móviles, sino para escritorio y para la web. Entonces, es realmente de propósito general, es multiplataforma. El SDK, dejaré como está. Sí, yo en mi caso yo tengo, mire, como yo tengo la versión aquí todavía, la versión 4.03 de Android Studio, aquí todavía me pasa aquí la versión 4. Entonces creo que aquí tienen, casi tienen ya por general, aquí por general. Me colocaron la última versión de Android Studio. Me parece que aquí tienen, no sé, la versión 4.03, me parece. Pero con todo igual, no importa, en ese sentido no importa. Yo voy a hacer ahí la 4.0 como SDK mínimo. O ustedes quieren usar la versión que está aquí por el que la Switch está por la 15, no hay problema. Dejémoslo ahí. Y finalizar. ¿Listo? Listo. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, otra vez que se me crea la aplicación, ¿verdad? Espera un poquito que se me distribuya, que se me creen los respectivos archivos, que se me estructure correctamente el proyecto. Y espero que hasta que Gradle, que es el componente que me está, no sé, todo creando, visualizando, ejecutando, y mucho se me está todo agregando, para que me cree y me dé ya la facilidad para crear la programación. Entonces, ahorita aquí se verá que todo está bien. Y entonces ya podemos hacer la programa. Entonces, tengo aquí ver nuevamente la misma aplicación. ¿Listo? Una aplicación aquí por omisión. ¿Listo? Lo primero que aquí voy a hacer es voy a quitar aquí el text view. ¿Listo? Lo voy a cambiar aquí de vista. Y esto de aquí dice constraints layout. Voy a cambiar el layout. ¿Sí? El contenedor básicamente de todos los controles. Entonces aquí digo clic derecho y le voy a decir convert view. Le voy a cambiar de vista y le voy a cambiar a la vista que sea un linear layout. Listo, quiero una vista que disponga los controles uno abajo de otro, sea una línea vertical. Entonces aquí dice linear layout. Entonces digo, quiero que sea la vista o quiero que me disponga los controles dentro del contenedor que es el layout en forma lineal. Listo, pero quiero igual vertical. Entonces ya le cambié. Y abajo
voy aquí a la propiedad llamada orientation. Está por aquí, digo orientación. ¿Dónde está? Marco aquí el inner layout. Y por aquí busco la propiedad llamada aquí, orientation. Le digo orientación. Y quiero que sea, la orientación quiero que sea vertical. O sea, que vaya uno abajo de otro. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, aquí quiero ver algo, aquí quiero algo más. Por ejemplo, quiero que aquí, digo, por ejemplo, se muestre en el control, dentro del layout. Quiero poner un text view. Pues quiero un text view sobre el formulario. Un text view. Esto va a ser un poquito más grande. Este text view le voy a programar. Por tanto, voy a ponerle un nombre. Y voy a poner aquí, por ejemplo, voy a ponerle, digo, por ejemplo, tv de text view. Voy a ponerle, por ejemplo, título. Título. Listo, título. Listo. Y de entrada no quiero, por ejemplo, que el control muestre nada. Entonces le voy a borrar aquí la propiedad text. ¿Listo? A ver, primero voy a hacerle un poquito más grande. A ver, un poquito más grande. Voy aquí a la propiedad de abajo. Aquí le dice text color, le digo poner color. Un clic aquí. Quiero negrillas. Negrillas. Quiero que el color aquí, digo, por ejemplo, de pronto se me ponga colores. Sería, por ejemplo, el text color, text color. Aquí. Puede ser como el de aquí. No importa. Un color diferente nada más. ¿Listo? Está muy chillado el color. Bueno, pues en realidad se ve mejor. ¿Listo? Entonces, como voy a programar, voy a dejarle por ahí. ¿Listo? Voy a dejarle por ahí el texto. Y por ejemplo, voy a poner aquí, le digo, voy aquí a la propiedad, al recurso string. Y voy aquí al values, y voy al string, y le digo que es aquí una variable. Por ejemplo, voy a poner aquí un name, voy a poner, digo, es para un text view, una variable para un text view, y le digo es para propiedad text, y voy a ponerle para el control llamado título, por ejemplo. Y voy a poner así, le digo segundo proyecto, segunda aplicación. ¿Listo? Segunda aplicación. Listo. Segunda aplicación. Entonces, esto, ¿verdad? Le vinculo al control. Pues acá le vinculo a la propiedad text, que sería que sería text view, título, Y si corro, pues ahí tendría, ¿verdad? Lo mismo. O sea, no tendría hasta ahí nada nuevo. Hasta ahí no hay nada diferente. Entonces, aquí viene la parte diferente. ¿Listo? Entonces, primero, ya tendría mi aplicación. Tengo ahí creado con un recurso string para no quemar el texto en la interfaz, sino que se guarden en controles, que son en variables, que es lo que me sugiere la documentación. Por dos cosas. Primero, por mantenimiento. Y segundo, para poder traducir el código a otro idioma fácilmente. Ya verá cómo se traduce, entonces facilito. Es fácil traducir. Y eso de esa forma conmuta, coge el sistema operativo y lee y va a coger el archivo string en dependencia de la localización que usted está en su teléfono. Entonces, hasta ahí verá nada nuevo. ¿Listo? Ya algo puede pasar también en mi configuración del proyecto. Ya sabría. Bueno. Voy por ahí. Bueno, entonces vamos por acá. Le voy esto a cerrar. Le digo, por ejemplo, haga lo siguiente. A ver, sería. Voy a borrar esto. Gracias. Eliminar. Creo que está así. Listo, para que no me dé ningún conflicto por ahí. Listo. Creo que ahí estamos. Entonces, listo. Entonces, miren, tengo ahí una aplicación. Voy a crear un segundo activity. Entonces, quiero un segundo activity. ¿Cómo creo un segundo activity? Puedo hacer lo siguiente. Puedo marcar cualquier carpeta, inclusive values.
Puedo aquí crear, usar la carpeta, la carpeta layout. Yo aquí están mis layouts, mis segundas activities, definir mi esquema gráfico. Entonces, puede hacer esto. Pero ya una vez que igual se crea aquí adentro, si yo señalo aquí la carpeta layout para crear más activities, o creo la carpeta REST de recursos, o creo, no sé, o no sé, señalo, por ejemplo, el paquete donde está mi archivo Java, o marco la carpeta Java, o marco la carpeta app, igual siempre se crea acá adentro, dentro de la carpeta layout, los layouts. Entonces, me da lo mismo. Entonces, digamos, va a ser la primera opción. Voy a crearme y voy a señalar la carpeta layout. Clic derecho, new, y podría ir por acá abajo. Yo quiero crear, digamos, un layout. Aquí dice layout, o sea, una activity. Y aquí dice galería, o aquí ya me da explícitamente cuál quiero crear. Yo en caso quiero crear una activity de tipo sería empty activity, abajo. ¿Listo? O si voy por acá, acá dice galería, y me aparece la misma pantalla que me aparece al inicio. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy por aquí. ¿Listo? Por aquí, digo empty activity. Me da lo mismo. Como next, me pide un nombre de activity. ¿Listo? Y aquí miren a lo que decía las clases anteriores. Se sugiere, ¿verdad? Se sugiere. Cuando creo una activity, se sugiere poner un nombre que termine con la palabra activity, o sea, un sufijo que termine con la palabra activity. Las clases, ¿sí? Lo que está arriba, básicamente va a crear una clase. Si voy a ponerla así. Por ejemplo, digamos que voy a poner así a mi activity. Le digo, no sé, digo, por ejemplo, voy a ponerle primer activity. Algo así, primer activity. ¿Listo? Primer activity. Algo así, digo, primer activity. ¿Listo? Entonces, se sugiere que la clase que representa una activity se termine con el sufijo activity. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se puede confundir entre clase y clase de actividad, clase normal. Mira, por ejemplo, matemáticas. Yo sigo, digamos, si veo la clase de matemáticas, que no tiene ningún sufijo, sé que es una clase, no sé, de utilidad, o sea, no es una clase de actividad. Entonces, si yo, en cambio, veo una clase que tiene el sufijo activity, sé que es una clase que representa final una activity, entonces esto me ayuda rápido a hacer las cosas. Igual, abajo, por ejemplo, se sugiere que hay que comenzar con la palabra activity, ¿verdad? Como dos recursos, va esto en minúscula. Todos los recursos Android lo pone en minúsculas. ¿Listo? Entonces, se sugiere igual ponerle con el prefijo activity. ¿Por qué? Porque igual yo puedo crear N recursos de tipo XML. Y cuando yo vea el recurso con el prefijo activity, sé que eso es para un XML para que represente un layout. Entonces, por eso a mí me ayuda rápidamente a identificar qué es cada cosa. Entonces, esa es la idea. Aquí, ¿verdad? Me dice que si quiero o no quiero generar el layout, es decir, el esquema gráfico. Y puede pasar lo siguiente, que yo cree el archivo, pero no cree la actividad. No es necesario, no es obligatorio. Yo podría crear por separado el layout y por separado la clase que es la clase de actividad. Entonces, eso puedo hacer. O hacer que cree a la par. Lo crees la clase y crece también el esquema, o sea, la parte del UI. Entonces, ya depende de mí. O sea, a veces hace falta y a veces me arroyo, a veces es algo muy natural. Hacer lo siguiente: crear una clase, ¿sí? Y después asociarle dinámicamente a un layout. O crear layouts, varios layouts, y dinámicamente, con una clase de actividad, o sea, con un punto Java, e irle asociando dinámicamente a una u otra actividad. Si digo, dado una condición, o se asocia a tal actividad, a tal layout, dinámicamente. Eso solamente es algo muy natural en Android, se hace muy frecuentemente. Entonces, no sé qué permite hacer eso: crear solamente el layout o crear solamente la actividad, o sea, la clase. Entonces, luego aquí me dice, si quiero que no sea hacerle, no sé, crear un launcher para la actividad, digo que no cree ningún launcher, o sea, todos los iconitos. Acá arriba, acá abajo dice, ¿verdad?, que dónde voy a depositar. Si yo tuviera aquí, no sé, ya paquete de subpaquetes, pues elijo el subpaquete donde quiero crear. Como ahora tengo solo un paquete principal, digo, créese aquí, porque tengo un solo paquete. Listo, y aquí puedo mezclar. Inclusive, dice, puedo mezclar Android y Kotlin. Pues básicamente sí le deja. Yo he probado. Y al principio, bueno, en las versiones 3.4 de Android Studio, no aceptaba. Yo mezclaba las clases, o sea, digamos, una activity con Android, pero una activity con Java, dejo con Kotlin y yo dejaba, y daba errores. Pero ahora veo que ya funciona, que se puede mezclar. Llevo ciertas actividades con Android, en Java, y las otras actividades de Android con Kotlin, y sí funciona. Voy a dejar así, me las digo aquí, ya, listo. Pongo finalizar, y ya tendría una segunda activity, ¿sí?
una segunda actividad. Entonces, ya tengo dos activities en este caso. ¿Listo? Ya tengo dos activities. Ahora, si yo veo, miren, esto cómo se creó, o cómo se creaba básicamente. Miren, antes se creaba así. O sea, y de hecho todavía se puede crear así, a veces cuando uno necesita. Digamos, yo no quiero crear las dos cosas a la vez. Yo necesito crear solamente la layout. Pues creo solamente la layout. Sí, solo de aquí creas, solamente das un archivo, aquí no creo aquí un nuevo y digo, solamente crees un archivo que no sé de recursos. O sea, un archivo XML. ¿Y por qué no? Y sin crear ningún archivo de clase. Eso se puede hacer. O crear una clase de Java. Y después hacer que esa clase, digamos, de la clase activity y después asociarle a un layout. Eso también se puede hacer. Y de hecho, a veces hace falta hacer así. Entonces, a veces se hacía lo siguiente, pero antes se hacía esto. Primero se creaba el archivo de layout. Eso se creaba antes, a mano. Ahora ya le crea todo el IDE y le hace más fácil. Se creaba aquí a mano. El layout XML a mano. O sea, un archivo XML y después se creaba una clase cualquiera. Después se le extendía de la clase de activity o si no otra clase que es descendiente, que se describe el método, se hace el set content value, el set content view y después se asocia con el método set content view. Entonces se asociaba a mano, todo se programaba. Y después se iba a la parte del archivo de manifiesto. Y aquí se registra la clase creada. Aquí se registró. Es el primer activity y media activity. ¿Listo? Entonces aquí, mire, se registran todas las actividades en el archivo de manifiesto. Entonces se creaba así. Se hacía 3 pasos. Se creaba el archivo de layout. Se creaba el archivo de Java y se extendía a la clase activity o una descendiente. Luego se hacía un override del método create y hacía el set content view. Y después se hacía el registro del activity en el archivo de manifiesto. Y así funcionaba. Y de hecho todavía se hace así. A veces cuando yo no necesito crear las dos cosas a la vez, sino quiero crear o solo el archivo Java o solo el archivo de actividad, hecho el layout, y después quiero asociar. Y entonces, eso se puede hacer, y de hecho a veces cuando digo es necesario, entonces ya saben cómo se hace. En este caso, miren, ya Android desde la versión, creo que desde la versión 2.0 me parece, hacia adelante, ya le crea automáticamente el activity de layout, la asocia automáticamente, ya le crea la herencia, le crea el set content view, le crea el override y también le registra ya en el archivo de manifiesto. Entonces, me ahorra bastante tiempo. Pero a veces sí hace falta saber cómo se hace internamente, porque a veces hace falta hacer a mano, ¿sí? Por necesidad. Entonces, listo, nos viene ahora. Ya tengo dos activities. ¿Listo? Si yo corro ahora la actividad, pues la primera que corro va a ser la primera que yo cree. ¿Listo? Y a veces uno necesita que se cree, pero en forma diferente. Yo quiero que se cree la primera, no sé, en diferente orden. Por ahora está creando, está ejecutando el primer sitio, el primer lugar. La que corre por omisión es la actividad que está en crear el primer lugar. Entonces, por ejemplo, voy aquí al activity, primer activity. ¿Listo? Por ejemplo, yo quiero hacer lo siguiente. ¿Listo? Voy a crear el control layout, lo voy a cambiar. El control layout, estoy aquí en el primer activity primero. Y derecho, le digo, le cambio a una vista lineal, layout, y le cambio también a orientación, le digo, cambio de orientación, que sea orientación o vertical. Digo, orientation vertical. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que aquí yo quiero hacer lo siguiente, por ejemplo. Esto es un poquito más grande para que se vea. Esto más para acá. Ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, digamos que quieren, mira, yo quiero hacer lo siguiente, por ejemplo. Digamos, quiero hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Y de paso, vamos a hacer una aplicación que pase parámetros, o que pase parámetros de una ventana a otra, y también lo contrario, que de una segunda ventana que se abrió, regrese parámetros hacia atrás. Entonces, vamos a hacer las dos cosas. Quiero que la aplicación que voy a crear pase parámetros. ¿Listo? Es decir, pase parámetros de los dos lados, que pase hacia adelante y también que pase o que regrese parámetros hacia atrás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que aquí tengo este diseño. Le digo, quiero aquí, voy a ahorrarme de aquí de espacio. Y voy a crearme netamente con TextViews, nada más. Voy aquí a la carpeta XLText
quiero aquí un plain text. Y por ejemplo, se me ocurre que yo voy a pedir, digo, como aquí, no sé, el nombre, no sé, del usuario. Y aquí el apellido nada más. Nombre y apellido. Algo así de simple. Listo. Y por aquí necesito un botoncito. De los botones, un botón. Listo. El primer text box que está arriba, edit text, voy a poner, pongo et de edit text, voy a ponerle nombre. O sea, et nombre. Y aquí voy a pedir que el usuario ingrese el nombre. Listo. En el segundo el segundo botoncito, ¿sí? En el segundo de edit text, voy a ponerle et y yo voy a poner apellido. O sea, aquí voy a pedir que el usuario ingrese el apellido. Listo. Y aquí en el botón de acá, por ejemplo, voy a ponerle, no sé, ingresar. O aceptar, digo, vamos a aceptar. Digo, btn, aceptar. btn, aceptar. ¿Listo? Ya está. Y voy a ponerle igual nombres aquí a los variables. Voy aquí a poner el código acá, el código de los controles, o sea, no el código, el texto de los controles, en la variable de tipo string. Voy aquí al recurso string, este lo voy a duplicar. ¿Es esto? Este era para el título, esto requiere uno para pedir el nombre, esto para el apellido y esto para el botón. Digo, aquí tengo un edit text, esto sería un edit text. Digo, por esto va a ser uno para propiedad fin. Y voy a poner uno, digo, no sé, para una variable yo digo llamada nombre, por ejemplo, un poquito para referenciar. ¿Listo? Y le digo, como aquí le digo, ingrese su nombre. Ingrese su nombre. ¿Listo? Acá le digo, este va a ser igual con el text para la propiedad kin de un control llamado apellido. ¿Listo? Apellido. Listo. Esto va a ser para un botoncito. Y esto va a ser para un botón. Para la propiedad text del botón. Para un botón llamado, ¿verdad? Le pusimos aceptar, ¿no es cierto? Aceptar. Aquí sería para un botón llamado aceptar. Aceptar. Me faltó. Ingreses su apellido. Listo. Y ya está. Listo, entonces tengo tres variables de tipo string. Listo, para no que vale por texto, sino por variables el texto de los controles. Es lo que verá que es lo mejor. Por mantenimiento y por traducción de los idiomas es mejor lo que uno haga por esa metodología. Entonces, voy a pedir el nombre, voy a pedir el apellido, y el otro texto es para la parte del botón aceptar. Entonces, regreso a la variable, a la parte visual, que sería al main activity, no sería al primer activity, pero al texto. Le digo acá, borro aquí la propiedad text, no la necesito. Aquí voy a usar la propiedad llamada hint y la asocio en la variable que acabo de crear. Esta propiedad hint, aquí hint, sería el hint nombre. Les pido el nombre. Listo, acá voy a borrar la propiedad, digo la propiedad text del control. Voy a la propiedad hint y le digo que aquí sale de control llamado edit text apellido. Hint apellido. Y para el control llamado botón, el botón de aquí le digo la propiedad text, bórrele o cámbiale con el control llamado btn text aceptar. Listo. Creo que ahí está mi interfaz de usuario. Entonces tengo algo así bien simple de manejar. Entonces aquí estoy optimizando espacio, porque el espacio de los móviles es muy pequeñito, entonces uno necesita optimizar recursos. ¿Listo? Espacios, básicamente. Entonces, listo. Entonces, miren, ahora, yo quiero que pase lo siguiente, primera cosa. Cuando quiero que corra, en primer lugar, esta interfaz de usuario, o sea, de layout.
Y por ahora está corriendo el que cree en primer lugar. Entonces, lo primero que voy a cambiar. Entonces, corre el segundo, la segunda, la activity que no necesito. ¿Listo? Yo quiero que corra, es el segundo activity creado, llamado activity primero. ¿Listo? Entonces, ese quiero que corra. Entonces, está corriendo el que cree en primer lugar. Entonces, primero voy a cambiar el orden de ejecución. Entonces, para eso utilizo aquí el archivo de manifiesto. Aquí se crean los archivos aquí se crean se registran las actividades que voy creando. ¿Listo? Estamos ahí, ¿verdad? Pues yo, miren, sé lo siguiente. Miren, aquí, en este nodo principal, ¿sí ven? Este nodo principal. Sí, es un nodo. Miren, no son nodos, ¿sí ven? Son nodos activities, ¿sí ven? Pero el otro nodo se abre y tiene adentro algo más. Aquí me dice cuál es el actividad que está corriendo primero. Entonces, este es el que está corriendo primero. Entonces, voy a cambiar con cuidado. Le digo, control X. Este nombre de aquí. Acá arriba. Digo, este sea el segundo. O, básicamente digo, este no quiero que sea primero, sí. Y le copio el activity, que quiero que sea el que tenga o corre en primer lugar. Entonces, pero le estoy dando la vuelta. Entonces, le estoy cambiando el orden. Entonces, este va a ser el que corre en primer lugar. Y el resto no importa. Aquí puedo tener más activity, un tercero, un cuarto, lo que sea. Pero aquí me dice cuál va a correr primero. Entonces, aquí le cambié el orden. Entonces, voy a ver si esto funciona. Y lo primero que necesito hacer en punto es que se cambie el orden de ejecución. ¿Listo? Entonces, quiero que ahora corra el activity llamado primer activity. Listo, pues ya tengo cambiado el orden. Eso es lo primero que necesito hacer. Entonces, ya cambié el orden de ejecución. Entonces, para cambiar el orden de ejecución, ¿listo? Lo que hago es cambiar aquí en el archivo de manifiesto. Y adentro está, de aquí de esta actividad que tiene un nodo, donde está el Intel Filter, aquí está el nombre del activity que está corriendo en primer lugar. Y le cambio el orden. ¿Sí? ¿Cuál quiero recordar primero? Acá arriba le puedo poner cualquiera. Digamos aquí, luego el resto no importa. ¿Listo? Porque luego yo voy navegando como yo quiero. Ya van a ver cómo se navega entre actividades. Pero aquí se pone el primer activity que quiero correr por primer lugar. Entonces le cambio el orden, la ejecución, y ya sé exactamente cuál corre en primer lugar. ¿Listo? Entonces estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí. Vayan cambiándole y vayan viendo cómo funciona. En el primer activity, el layout, básicamente tiene aquí dos edit text, nada más. Ese nombre, ese apellido y el botoncito. Y para no quemar el texto en la parte de la interfaz, le pusimos variables, ¿sí? Que me reemplace dinámicamente. De esa forma se me hace más sencillo el interfaz de usuario, cambiar, modificar, ¿sí? Y a veces siempre es a veces muy normal que de pronto uno usa las variables del mismo texto en varios formularios. Pues digamos, no se me ocurre hacer el texto, digo, aceptar. Tengo el botón aceptar con el mismo texto en varios botones, en varios formularios, pues en varias actividades. Es una sola vez, y si cambio el texto, pues cambio una vez y se cambia todos los formularios. Entonces, esa es la idea de crear los textos en variables y no directamente en los controles. ¿Listo? Entonces, ya tendría, ¿verdad? Aquí cambiado primero el orden. Vamos ahora a la parte de programación, ¿listo? Para hacer una pausa. Entonces, aquí voy a programar. ¿Qué es lo que quiero que pase? Miren, voy aquí a ingresar el nombre, el apellido, hago un clic y quiero que al hacer un clic, si todo está bien, si no está vacío los controles, aquí no está vacío, quiero que valide primero que no estén vacíos los controles de aquí. O sea, voy a caer aquí datos ingresados. Y después hago un clic y me visualice el segundo activity que yo quiera. Pues voy a hacer una validación y si todo está bien, abro mi segundo activity. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, como ahora mi primer formulario es el primer activity, aquí voy a programar. Entonces, le digo, estoy en primer activity. Crees una variable. Voy a crear las referencias. Le digo, quiero referenciar, ¿verdad? Sería el texto, sería
de tipo editex. Miren, yo puedo poner así. Digo, no sé, editex, no sé, -01. ¿Listo? Pero yo realmente prefiero poner el mismo nombre que le pusimos a la interfaz. Para mí es más fácil manejarla así. Yo le digo, nombre. Voy a poner con los mismos nombres. Si ustedes se confunden, pueden ponerles nombres diferentes, pero yo realmente siempre le pongo así. A mí me parece más claro así. Apellido. ¿Listo? Ya tengo para las referencias. Ahora, en el método onCreate, sí, que no tiene que ser así directamente. Podría, no sé, agarrar las referencias en otro, no sé, en otro evento. Pero no tiene por qué hacerlo siempre en el evento create. Podría ser en otro sitio. Pero por lo general se hace en el onCreate, aunque no es obligatorio. Pues aquí digo, ingrese las referencias. Digo, en la variable nombre. ¿No? Guarde la referencia. ¿Sí? Que me encuentro dinámicamente en tiempo de ejecución con el método findViewById. Digo, encuentro la vista por su ID. Yo sé que las vistas, o sea, los controles están en la clase R. Como son controles comunes, están en la clase unidad ID. Y aquí están los controles. Yo le puse nombre. ¿Listo? Y se guarda la referencia. También requiero la referencia, que se guarde la referencia para este apellido. Encuentre la variable en tiempo de ejecución con el método findViewById. Encuentre eso en la clase R, en la clase unidad ID, y busque el llamado apellido. Apellido. Listo. Ya tengo las referencias. Listo. Ya puedo programar. Pues ya tengo, ahora sí ya puedo programar. Entonces, mira, yo prefiero ponerla así. Yo siempre le pongo así. Este nombre con este nombre. El apellido, para mí es más fácil así, o sea, la programación. Pero si ustedes se confunden, póngale nombres diferentes a las referencias. Total, no se programa directamente con las variables. Si pongo así, no me reconoce. Yo sé que al final son las referencias las que estoy haciendo para la parte de programación, por tanto, no habría conflicto. Pero si se van a confundir entre nombres de variables, de referencia, y los controles que están en la interfaz, pues pónganle nombres diferentes, no hay problema. Ahora, yo no voy a usar la variable, perdón, no voy a usar listener, voy a usar el método para agregar y poner asociado a la propiedad de un clic. Le digo un método de tipo público que tenga un void. Voy a poner como un clic, y un clic sería clic para aceptar, por ejemplo. O como quieran poner. Yo sé que este método para el onClick debe tener un parámetro de tipo view, obligatoriamente. El nombre del parámetro básicamente no importa, ¿sí? Sino lo que haga al final el nombre del tipo de parámetro nada más. Y listo. Entonces, voy a capturar como aquí en un string, voy a capturar como el nombre, digo con la referencia que sería este nombre, punto getText, y le paso el string para que pueda asignarse la variable. Otra variable de tipo string, digo en la variable llamada apellido, por ejemplo, digo use la referencia llamada este apellido, uso el método getText para obtener lo que hay dentro del control, y paso el string para que se pueda asignar. Listo al string. Listo. Y aquí voy a hacer una comprobación. Le digo si es que si el control, voy a poner, digo, si el control no está vacío, pues si la variable nombre es diferente de vacío, sería, digo, sin match, esto es igual vacío, ¿no es cierto? Cadena vacía. Le digo and. ¿Dónde está aquí el and? ¿Cuál es aquí el and? Perdón. ¿Cuál es aquí el and? Entonces ¿cuál es aquí el and? Necesito realmente la luz ya. No sé qué me estén aquí la luz. No sé un momentito. A ver, el and, aquí está el and. Digo, era and. Digo, and. No sé, sea el apellido. No sea diferente de vacío. Apellido. O sea, no está vacío. ¿Listo? Digo, si es que esto es verdad, pues haga lo siguiente. ¿Listo? Y entonces, nada más haciendo una ligera comprobación para que el nombre
y el apellido no quede vacío. Cuando esté ese diferente de vacío, los dos, y entonces le digo mostrar una actividad, o sea, una segunda actividad, la que yo quiera, una segunda activity, ¿listo? Y en el caso contrario, yo, por ejemplo, si es que esto está vacío, uno de los dos está vacío, voy, por ejemplo, a mostrarles, vamos a hacer un mensaje de texto, ¿listo? Vamos a mostrar un mensaje de texto. Entonces le digo, para mostrar mensajes de texto, o sea, como message box básicamente, hay varias formas. La forma más simple, cuando yo quiero mostrar un simple mensaje, nada más al usuario, uso una clase llamada toast. Se llama toast, la variable, la clase, ¿listo? Y el método llamado makeText. Hay otra forma, este método makeText de la clase toast muestra un mensaje al usuario con una duración, o sea, se demora un ratito y desaparece. O puedo decirle que se muestre un poco más de tiempo y desaparezca. Entonces, son clases para mostrar mensajes al usuario, ¿listo? Pero hay también otro tipo de mensajes. Digamos, yo quiero que el usuario, no sé, de pronto me responda a una pregunta. Digo, y en base a botones que yo ponga, digamos, el botón sí o no, y en base a la respuesta, tomo una decisión. Entonces, ese es otro tipo de mensajes. En este caso, esta clase, con el método makeText, muestra simplemente un mensaje simple al usuario, sin botones. Entonces, le digo, primero me pide, listo, este mensaje me pide primero el contexto. Es decir, desde dónde yo voy a lanzar el mensaje. Entonces le digo this, o sea, desde este formulario, es mi contexto, es this, o sea, desde este formulario. Listo, voy a mostrar el mensaje. Luego me pide el mensaje en sí. Yo le digo, por ejemplo, los datos son requeridos. O no sé, no pueden quedar en blanco, yo qué sé, requeridos. ¿Listo? El tercer parámetro que me pide el método es la duración del texto. O sea, cuánto se va a durar para el usuario. Entonces, uso otra variable. ¿Sí? Que se llama, que está en la misma variable en la clase test, toast. ¿Listo? Y se llama así. La constante, len short, muestra el texto y desaparece. ¿Listo? La constante, len long, igual, muestra el texto y desaparece, pero demora un poquito más. Es decir, no desaparece enseguida. O sea, se demora un poquito más. ¿Listo? Entonces eso muestra el texto. Y para mostrar el texto, el mensaje, uso el método, se llama show. El método show muestra el texto. Entonces serían tres parámetros. El contexto, que es de dónde voy a lanzar yo el mensaje, o en dónde lanzo el mensaje, o a partir de dónde lanzo el mensaje. El mensaje que al usuario le voy a mostrar, la duración del mensaje y el show muestra el mensaje. Entonces eso sería todo el texto. ¿Listo? ¿Sí? Y ahora, quiero mostrar una actividad. Para mostrar una actividad, ¿sí? Estos son objetos de tipo intent. ¿Listo? El tipo se llama intent. Una intención o un objeto de tipo intent sirve para manipular varios tipos de objetos, no solamente para manipular no solamente para manipular actividades. Por ejemplo, los objetos de tipo intent sirven para manipular o trabajar con objetos de tipo, por ejemplo, activity, objetos de tipo recycler, de tipo, por ejemplo, servicio, o sea, service, de tipo, por ejemplo, broadcast. Entonces, hay varias utilidades que tiene el objeto intent. En este caso, mi idea es manipular, trabajar con intenciones, perdón, con activities. Por tanto, utilizo un objeto de tipo intent. Pero entonces, el intent no es solamente para actividades, sirve para varios tipos de objetos. Entonces, le declaro y la instancia, le digo intent. ¿Listo? Y en dependencia de lo que yo quiera manipular, sea, no sé, un objeto de tipo service, no sé, un objeto de tipo, no sé, broadcast, depende de lo que quiera hacer, va a cambiar la interfaz o la forma de manipular el objeto de tipo intent. ¿Listo? En mi caso, yo quiero realmente instanciar un objeto de tipo... Yo quiero manipular una intención. Entonces, para intención se hace lo siguiente. Le digo, primero yo quiero lanzar una intención
de hecho, quiero lanzar una activity a través de un intento. Entonces le digo, primero se pone el contexto. El contexto es this. O sea, digo, a partir de dónde quiero lanzar una actividad. Digo this, a partir de esta ventana. Entonces digo this. ¿Listo? Se pone this, ahí sería el contexto. ¿Listo? Y luego iría la instancia que quiero crear. Te digo, crees una instancia. Yo quiero que se lance un objeto de tipo, sería main activity. Main activity. ¿Listo? Le pongo punto class. Eso, instancia. Un objeto de tipo activity, que es una clase. Entonces, es la sintaxis. Así se pone. Digo, instanciase una clase de tipo main activity. Entonces, lo que hace es instanciar un objeto de tipo main activity. O sea, una instancia. ¿Listo? Y le pasa como parámetro a la intención. Pues la intención tiene básicamente, ese objeto tiene básicamente por dentro, tiene asignado o tiene la referencia a la activity. ¿Listo? Entonces, ya tengo la referencia. Ahora le digo mostrar el activity. Mostrar el activity. Y el activity realmente está en el intent. Activity. Entonces, para mostrar el activity, el método se llama start activity. ¿Sí? Hay también el método Start Activities, que es para mostrar varias actividades. Puede ser que cuando yo muestro una actividad, digo una visible y otra, no sé, está no visible. Entonces, yo quiero el método que se llama Start Activity. Y para eso me pide el objeto de tipo intent, que es básicamente el que tiene asociado el activity a mostrar. Entonces, el método Start Activity, visto que ya tiene el configurado, qué actividad quiero yo mostrar, va a mostrar y va a visualizar la activity. Veamos si esto funciona. Pues primero voy a probar que realmente se haga la validación. Es decir, que compruebe que los campos nombre y apellido no queden vacíos. Y voy a probar que están vacíos uno de los dos, pues salga aquí un mensajecito. Primero está vacío. Le digo aceptar. Tanto era asociar al método, ¿verdad? Que sería y aceptar. Pues voy aquí al primer activity, voy aquí a la parte visual y la asocio al método aceptar y al evento, perdón, a la propiedad onClick. Aquí de asocio sería el método llamado click aceptar. Listo, para que les llame a ese método cuando ejecute el evento click. Entonces vamos a poner a correr. Hagamos un instant run y vamos a ver si eso funciona. Listo. Entonces, nuevamente queda vacío. Ahí está vacío. Ahí está, miren el mensaje. Los datos, Entonces, uno de los dos lo dejó vacío. ¿Listo? El otro dato. Ahora sí le queda vacío. Como ya cumple la condición, debería mostrarme la actividad. Y miren, se muestra la segunda. Entonces, así, miren, se muestra la segunda actividad. Y así voy navegando entre formularios, entre actividades. Entonces, ya puedo, miren, como aquí en Android tienen, no sé, la de regresar. Entonces, no hace falta, ¿verdad? Y yo aquí de pronto haga nada, porque la misma interfaz de Android tiene el botón de regresar. Entonces, hacia adelante, o cuando yo quiera mostrar una actividad específica, lo que hago es usar un intent, ¿sí? Configuro la clase o el objeto que quiero que se instancie de la clase determinada y uso el método startActivity para iniciar una actividad. Lógicamente, el startActivity inicia la actividad y por tanto, el intent ya debe tener configurado, asociado la clase de la activity que quiero mostrar. Y me pide también el contexto. El contexto es a partir de qué página o qué activity quiero mostrar el otro activity. Yo digo, a partir de esta. O sea, de esta activity, que también sería mi primer activity. Entonces, ese sería al final el contexto. Listo. Yo tengo aquí una activity mostrada. Un segundo activity. Listo, muchachos. Hasta ahí preguntas que hacer. Preguntas, dudas. Algo que preguntar. Preguntas. No. Estamos hasta ahí. Estamos ahí. Sí. ¿Alguien alguna pregunta que hacer, alguna duda, algo que le quieran preguntar? No sé si van probando, haciendo a la vez.
Listo, muchachos, hagamos una pausa. Tenemos hasta las 8, tenemos, ¿no es cierto? Ahora tenemos muchas horas de horario. Muchachos, ahora son casi las 7. Muchachos, hagamos una pausa de 10 minutos, ¿listo? 10 minutos, entramos, regresamos a las 7:10 y continuamos, ¿listo? Ya. Que no se haga muy cansado. Entonces hacemos una pausa, descansamos un ratito y 10 minutos y regresamos. Entonces, 7:10 nos volvemos a conectar. Muchachos, pausa y regresamos.